Empezamos el curso de manipulador de alimentos, el de alto riesgo. Alto riesgo, ahora lo veremos lo que es, que no es cualquier curso de manipulador de alimentos, sino que sirve para todo lo que es la cadena alimentaria. El objetivo de este curso es prevenir enfermedades por el consumo de alimentos. Se ha demostrado que se pueden prevenir las enfermedades gracias a este tipo de formaciones, ya que pues así vamos a ir siempre con más cuidado. Ya veréis que pues esta formación después, sobre todo y para cuando vayáis a hacer la comida o la cena, o tendréis más cuidado y pensaréis un poquito más en lo que os he ido diciendo. Por eso sirven para hacer consciente a la gente de lo que está haciendo cuando está manipulando alimentos, sobre todo alimentos directamente, que son los de alto riesgo. Cuando se está, por ejemplo, trabajando en un supermercado, es una manipulación indirecta porque los alimentos están todos envasados normalmente, ¿no? Todos vienen envasados, sobre todo si estás en caja vas pasándolos. También se pide este tipo de manipulación cuando estás manipulando fruta, pero bueno, no va a ser lo mismo, pues por ejemplo, una fresa que alguien pueda comérsela sin lavar que una naranja que hay que quitarle la cáscara. Pero igualmente se necesita este tipo de formación, ¿no? Entonces, pues sirve para todos los sectores, pero es para tomar un poco de conciencia siempre que se esté manipulando alimentos pensando en que alguien va a consumir ese alimento y podría enfermarse o incluso morir, ¿eh? Es bastante seria la cosa. Este curso va dirigido a todas las personas que por su actividad laboral están en contacto directo con los alimentos, desde la recolección, lo que es la materia prima, pasando por su preparación, envasado, manipulación, transporte, venta, suministro, todo lo que sería la cadena desde que se recoge. Al finalizar recibiréis lo que desde 2010 se llama ahora certificado. Lo hacemos los centros de formación. Antiguamente, antes de 2010, hacía sanidad. Era un carnet que había que renovar cada 2 años. Así que, y encima duraba 8 horas. Así que este tipo de formación que dura 1 horita, pues no os podéis quejar porque, bueno, lo hacemos lo que es muy concentrado, con todo lo más importante que hay que ver. Y hemos quitado, pues eso, la paja para que no tengamos que estar eh, perdiendo el tiempo en cosas que no nos hacen falta, ¿no? Entonces recibiréis este certificado que de momento no caduca hasta que venga un inspector y os diga, pues eso, que tenéis que renovarlo, ¿no? Así que se llamará certificado más que carnet. Lo que pasa es que todavía lo seguimos llamando carnet, pero no pasa nada. Carnet sería la que yo quedaba sanidad. ¿De quién creéis que es la responsabilidad principal de realizar esta formación? Bueno, pues esta responsabilidad siempre va a ir encarada a la persona que contrata o a la empresa que contrata. Porque es quien tiene que preocuparse de que sus empleados tengan esta formación. Si contratan a alguien que no la tienen, se van a tener que preocupar de que vayan y la hagan. Por eso es importante que siempre tengáis el certificado de manipulador de alimentos. Siempre van a contratar a alguien que quizás que tenga ya la formación hecha y no se tengan que preocupar de que la hagan, porque si no sería una pérdida de tiempo y quizás si encima se lo tienen que costear, pues de dinero, ¿no? Entonces, si ya lo tenéis hecho, pues esos puntos que tenéis ganados a la hora de encontrar trabajo, quizás. También como manipuladores de alimentos tendréis unas responsabilidades, las cuales serán, si os piden el certificado de manipulador de alimentos, si viene una inspección o el jefe os lo requiere, tenéis que enseñarlo. Este certificado lo podéis enseñar tanto si lo tenéis en papel como si lo tenéis en PDF, lo podéis enseñar con un móvil mismo, se puede enseñar perfectamente y es perfectamente válido, se puede compartir y todo. Y os va a servir perfectamente. Entonces hay que enseñarlo. Yo mi consejo es que en vez de como antiguamente que la gente llevaba los carnets en la cartera para enseñarlos, pues que los llevéis en el móvil, el PDF o una foto, lo que queráis, y os va a servir siempre. Que os lo pide el jefe, le mandáis se lo enviáis por email o se lo enviáis por WhatsApp. ¿Vale? Pero también la responsabilidad de los manipuladores es la de tener cuidado con la manipulación, el ir con cuidado porque va a haber gente que va a consumir esos alimentos
y puede, pues por ello, enfermarse, ¿vale? Un manipulador de alimentos es aquella persona que está en contacto directo con los alimentos de cualquier, de lo que sea de cualquier sector de la cadena alimentaria. Un manipulador de alimentos de alto riesgo es lo mismo, solo que es aquella persona que está en contacto directo con el alimento sin que sufra ningún cambio, sin que se cueza, sin que se fría, sin que se cocine ni se haga nada. Por ejemplo, cortamos la lechuga y alguien va a comer esa ensalada, ¿no? O algo que se elabore y se tenga que consumir inmediatamente sin que sufra ningún cambio. Eso sería alto riesgo. Es un problema porque muchos de las bacterias que vamos a ver, microorganismos, si no es a través de ciertos procesos como cocción, cocinado, congelado o algo, no se destruyen y algunos son peligrosos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Microorganismos, pues son aquellos seres diminutos que purulan por todo el planeta Tierra, desde de cualquier centímetro cuadrado que os podáis imaginar de la Tierra, de paredes, de suelo, de lo que tengáis. Unos tienen más microorganismos y otros menos, pero todo, absolutamente todo, hasta nuestro cuerpo, dicen que tiene 2 billones con B de microorganismos, estamos formados por ellos. Si no hubiera microorganismos, nuestra piel siempre estaría ahí seca y no se descamaría, porque cuando se descama es porque hay algún bichito que se lo está comiendo. Pero no vamos a hablar de los que tenemos en nuestro cuerpo o los que nos encontramos por el suelo, que no tienen mucho que ver, sí que tiene algo que ver. Vamos a hablar de los alimentos, los que nos podemos encontrar. Los podemos encontrar en los panes, las levaduras, cuando crece el pan, esto es pues, porque llevan microorganismos, llevan las levaduras que hacen crecer el pan, los bifidus de los yogures, los que les ponen a los yogures, ¿no? O el que haga que un yogur, ¿no? Se quede la leche como se queda. Ese proceso, esa química que se produce es gracias a los microorganismos. Y bueno, pues luego están microorganismos también de todo tipo, hasta malos, ¿no? Porque los microorganismos no son malos. Hay algunos que son malos y otros que son beneficiosos. Los beneficiosos son, por ejemplo, esto es lo que nos encontramos en los yogures, en el pan y todos estos que hacen que sean buenos. Luego están los alterantes, que son los que hacen cambiar el alimento de color y de sabor, pero no tienen por qué ser malos. Un plátano, cuando está muy negro, se dice que tiene hasta más alimento. Hay quien no se lo come, pero hay quien dice que es el mejor. Bueno, pues esos plátanos, pues eso ha sido alterado por microorganismos, por eso está así negro y si te lo comes no te va a pasar nada. El problema viene con los patógenos, que no se ven, ni se huelen, ni se sienten, ni cambia el alimento de color, ni de olor, ni de sabor, pero están ahí. Estos son los que tenemos que tener especial cuidado, ¿vale? Porque gracias a ellos, pues vienen a estos ya los alterantes, ¿no? Podemos tener enfermedades transmitidas por los alimentos, lo que se llaman las ETA. Son enfermedades de origen gastroentérico que están caracterizados por cortos periodos de incubación y que van pues, de las 24 a las 72 horas de incubación, o sea, quiere decir que te lo comes hoy, pero no te da reacción hasta dentro de a lo mejor 3 días. O sea, lo que te ha sentado mal ahora no es que te lo acabes de comer, es que te lo has comido a lo mejor hace ya rato, ayer o antes de ayer, incluso depende de qué haya sido, ¿no? No suelen ser graves, pero sí que son bastante frecuentes, ¿vale? Son frecuentes pues, porque hoy en día, y siempre, no estoy hablando, este curso está ya preparado antes de la pandemia. Entonces son frecuentes y nos los podemos encontrar, pues eso, en cualquier alimento. Bueno. Las más habituales suelen ser la salmonela, el estafilococos y el anisakis y la toxoplasmosis. Se han descrito hasta más de 250 enfermedades de origen alimentario. Estas podemos separarlas entre infección alimentaria e intoxicación alimentaria. Una infección alimentaria es una enfermedad ocasionada por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas por microorganismos como la salmonelosis o el anisakis.
La salmonelosis es aquella enfermedad de origen gastroentérico que está caracterizado, pues eso, porque tengan por vómitos, diarreas, dolor abdominal, ¿no? Eso que dices, tengo un virus y no puedo ir, no puedo comer, solo bebo Aquarius, pues es el típico virus que llamamos, ¿no? Que sería este microorganismo, la salmonelosis. Esto suelen encontrar en los alimentos, perdón, en los animales, tortugas, aves, por ejemplo, está tiene mucho sentido si os digo el huevo, por ejemplo, ¿no? No es por el huevo en sí, es por la gallina que tenga salmonelosis y que haya puesto el huevo. Entonces, digamos que el huevo no está contaminado, no ha llegado quizás a poderse contaminar, es la gallina que al poner el huevo, claro, sale por el culito de la gallina, tiene caquita de la gallina y ya está, ya se ha contagiado la cáscara. Entonces, cuando veamos abrir un huevo, todo lo que es la cáscara, digamos, lo que hay en la cáscara se puede meter dentro. Entonces, por eso no es recomendable, luego veremos un apartado especial de huevo, no es recomendable el tener el tocar la cáscara. Hay que lavarse las manos, pero sobre todo, ya lo veremos, eso es que hacemos un apartado especial del huevo, que no se pueden utilizar huevos caseros para la industria alimentaria, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, para un restaurante para hacer una tortilla. Luego lo veremos. El anisakis son como unas larvas que están en el intestino del pescado que pueden llegar a medir hasta 2 centímetros. Se ha demostrado que para poderlo combatir, para poderlos matar, se necesita que el pescado se congele durante al menos 2-3 días, y si pueden ser 5 mejor. El congelado sí que mata el parásito, pero sobre todo el cocinarlo bien. Y aquí viene el problema de que si se hace algún tipo de pescado crudo o poco hecho, pues se puede contagiar. El anisakis puede producir hasta úlceras, ¿vale? Lo mismo que la salmonelosis, pero más aún, pueden ser hasta úlceras, porque claro, es una larva que hay que ir expulsando. Una intoxicación alimentaria es cuando la enfermedad es causada por toxinas que están en los alimentos a través de los productos de limpieza, fitosanitarios, medicamentos, contaminación ambiental, toxinas bacterianas, como por ejemplo el botulismo o el estafilococos. Al menos la mitad de las personas son portadoras de estafilococos en la garganta y no lo saben. Es a lo que se llama bacteria del manipulador. Es un portador sano de gérmenes. Llevamos este germen y no lo sabemos. Estornudamos, tosemos y lo vamos contaminando. Fijaros, aparte de ahora, hoy en día que tenemos el COVID, pues aquí también tenemos lo que es el estafilococos, que se puede contagiar, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se esté manipulando alimentos, de no estornudar sobre los alimentos, lavarse bien las manos, etcétera, que ahora lo veremos. Botulismo, bueno, esto es una espora que se encuentra en el suelo en la tierra y puede ir con los vegetales. No suele ser muy habitual, pero sí que si se encuentra es bastante fatal, ¿vale? O sea, una persona puede hasta morir con él, con esta espora. Por eso están prohibidas las conservas de alimentos caseras, ¿vale? Porque es una espora muy resistente que puede sobrevivir sin luz y sin aire, como es una lata o un bote de conserva. En la industria alimentaria no es habitual que esté, porque lo suelen procesar a muy altos grados y todo lo que haya lo pueden destruir. Fijaros que para poderla destruir necesitan que que se esté procesando, que esté cociendo y tal, a unos 30, durante media hora o 80 grados. Mira, si es resistente. A partir de ella moriría, ya se destruiría esta espora, ¿no? Pero pues en un principio, si por ejemplo en un restaurante fuese una inspección sanitaria y verían que hay conservas, pues podrían sancionar. ¿Qué podemos hacer para evitar una infección alimentaria? Sobre todo lavarse muy bien las manos, cocinar bien las piezas de carne y controlar la cadena del frío. Manipular siempre los alimentos con mucho cuidado
siempre con guantes, y los guantes pues si hay que ponérselos, lavárselos siempre antes. Tipos de contaminación alimenticia. Tenemos la contaminación física, la contaminación química y contaminación biológica. La contaminación física puede ser aquella que esté a través de objetos cortantes o no cortantes. Todo lo que nos podamos encontrar en platos, ¿no? Cuando vamos a comer, una cucaracha, cristal, joyas no creo que os encontréis, pero también puede ser un contaminante, ¿no? De todo lo que, cositas que os podéis encontrar, un pelo. Por ello, para controlarla es importante cubrirse el pelo en los sitios en los que se van a manipular alimentos, para que no caiga sobre los alimentos, no llevar uñas postizas, y depende en qué tipo de industria no se pueden llevar tampoco pintadas las uñas. Sí que pueden ser quizás de gel, porque esas están adheridas al cuerpo y no se quitan, pero las de estas que se pegan con pegamento, estas las que no se pueden llevar, ¿vale? Todos los utensilios que se utilizan en la cocina deben de estar siempre en perfecto estado, porque podrían tener trocitos que puedan caer a los alimentos. Entonces hay que cambiarlos y renovarlos cuando se vean que ya se están estropeando. Todos los alimentos que estén envasados hay que tener mucho cuidado cuando se separen de su empaque para que no queden restos de papeles, de plásticos o de lo que sea. Las lámparas es una normativa de sanidad obligatoria que tengan que estar cubiertas. Si no estarían cubiertas en las cocinas, sobre todo, pues sanidad podría sancionar también. Pero esto es habitual que normalmente ya cuando se abre un restaurante se cubran las lámparas, porque a veces ha habido casos que pues una bombilla lleva mucho tiempo encendida y se puede recalentar y explotar y cae sobre el alimento, y esto pues puede ser fatal para quien lo consuma. Tener mucho cuidado con las plagas, insectos y roedores. Vamos a ver un apartado especial sobre ello, y lavar bien las frutas y verduras, porque pueden contener tierras, larvas, además de química que vamos a ver ahora. Contaminación química. Es todo lo que se pueda encontrar en los alimentos de aquello que pueda caer pues químicamente. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver viendo cómo controlarla. Es todo aquello que podamos rociar o caer o sin querer pues, sobre los alimentos y que pueda ser químico, como puedan ser los productos de limpieza. Solo se pueden utilizar aquellos productos de limpieza que sean aptos para uso alimentario, o sea, que sean caseros, digamos, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado con no rociar ni echar productos y alimentos sobre los alimentos, spray sobre los alimentos químicos, ¿vale? Tampoco se puede llevar colonias cuando se están manipulando alimentos directamente. Estamos viendo curso de alto riesgo, entonces cuando estáis tocando lo que serían los alimentos directamente, no se pueden llevar ni perfumes, ni colonias, ni demás. Además os lo dirán en el sitio en el que estáis cuando no se puede. Mucho cuidado con los compuestos de los envases. Hay que utilizar envases de uso alimentario, que ahora vamos a ver un apartado de ello. Lavarse bien las manos, sobre todo si se han manipulado algún tipo de químicos, ¿no? Ahora también vamos a ver sobre la limpieza, y no pulverizar sobre los alimentos, y tener los medicamentos separados de los productos de limpieza. De los alimentos, perdón, los medicamentos. Tipos de contaminantes. Nos podemos encontrar contaminantes tóxicos naturales, contaminantes por los compuestos de los envases y contaminantes tóxicos ambientales. Los contaminantes tóxicos naturales son los que nos podemos encontrar de manera natural en todos los alimentos que podamos tener, que ya de por sí llevan contaminantes tóxicos, como pueda ser el pez globo, la caballa del atún, las almendras amargas, la miel. Por eso la miel pues, no se puede dar a los niños menores de 3 años, en algunas ocasiones los mariscos, ¿vale? Eso todo se encuentra hay algunos que son más graves, como pueden ser el del pez globo, pero bueno, los otros se pueden encontrar más habitual, pero no son tan graves, sino que pueden causar pues a alguien pues eso, una intoxicación, que se pueda sentir mal, ya está. Los contaminantes tóxicos ambientales, después al finalizar el curso os pasaré un PDF para que podáis tener lo que es el libro, donde están todas estas normativas, y además
estos contaminantes tóxicos están explicados uno por uno y los podréis ver y lo tenéis más ampliado, ¿vale? Pero vamos a verlos por encima, que son contaminantes que podemos encontrarnos habitualmente en los alimentos por contaminación, ¿vale? Como dioxinas, mercurio, plomo, arsénico, cadmio, radiosótopos, organismos modificados genéticamente, plaguicidas, fertilizantes con nitrógeno y contaminantes ganaderos. Todo esto nos lo podemos encontrar habitualmente en lo que serían los alimentos, ciertos alimentos, ¿vale? Jamás se deben de utilizar recipientes que no estén fabricados con materiales de uso alimentario. ¿Cómo saber si está fabricado con este tipo de material? Viendo el simbolito de garantía de seguridad que llevan algunos envases. Si miráis las botellas de agua o de algunos alimentos que tenéis, o cuando compráis una sartén o algún tipo de producto que va a tocar el alimento, veréis que lo lleva, ¿vale? Entonces es importante pues eso, que lo lleve para qué, bueno, luego después, sobre todo si vais a meterlo a la vajilla, congelador, microondas, es importante que sea apto para todo ello, porque puede pasar que no solo que pase al alimento, sino sobre todo que se pueda destruir, claro, el recipiente. Porque ¿qué pasa si no son de uso alimentario? Los alimentos ácidos pueden absorber metales tóxicos. Los alimentos a base de aceite o alcohol pueden absorber sustancias tóxicas de los plásticos. Los envases de plástico pueden transmitir monómeros y aditivos. Las cazuelas de barro vidriado que no son de calidad pueden desprender plomo al contactar con ácidos o alimentos calientes. La oxidación del cobre produce cardenillo. Los envases de hojalata pueden transmitir metales y los envases de madera y corcho pueden transmitir pesticidas, ¿vale? Por eso es importante que todos lleven este simbolito de que son aptos para uso alimentario. Y vamos a ver un poco por encima normativas que tenemos de sanidad, que como os he dicho, luego os pasaré el PDF para que lo tengáis y si queréis consultar cualquier normativa de sanidad, que ya sería, pues eso, estar más tiempo en el curso. Ahora lo que vamos a ver es ver lo más importante, pero vamos a ver las características que se necesitan para que de los materiales, como que sean aptos para uso alimentario y reciclable. Se conservarán en perfecto estado. Deben tener formas sencillas. Deben estar fabricados con materiales inalterables que permitan la desinfección y la limpieza. Los instrumentos de cocina deben ser inoxidables y de diseño sencillo que faciliten su manejo, porque como habéis visto antes, el óxido produce hasta cardenillo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Las tablas y los cuchillos no deben ser nunca de madera. No vulnerables al cuchillo. Esto quiere decir que si hacemos una raja en la tabla, que no quede una rajita y podamos poner otro alimento, aunque lo hayamos limpiado y se haya quedado por ahí microorganismos. Por eso deben de llevar el simbolito de que deben ser aptos. Lo de madera, pues cada uno en su casa puede tener lo que quiera, pero si estamos en una industria alimentaria, si estamos en un sitio cara al público que puede venir un inspector de sanidad, no deben de ser de madera, ¿vale? Porque sobre todo son muy vulnerables al cuchillo. Cortamos y llegan haciéndose rajas y esto no puede ser, ¿vale? Con código de colores, bueno, esto depende de dónde estemos, porque a veces es bastante complicado el que tengamos una tabla para qué color, pero sí que es importante que tengamos una tabla para según qué alimento queremos cortar. Por ejemplo, sería ideal que tuviéramos una tabla, sino de un color que sepamos cuál es, pues por ejemplo que sea una para la carne, otra para el pescado, otra para el pollo, otra para cortar el pan, otra para cortar los vegetales. Porque si no habría que estar lavándolas continuamente, sobre todo si se está en un restaurante y hay que estar continuamente cambiando lo de las tablas, ¿no? Y ahora os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Estamos cortando pan sobre una tabla. Nadie va a cortar donde ha cortado carne, pan, ¿verdad que no? Eso es evidente que no. A lo mejor hay alguien que lo hace, pero no es habitual, ¿vale? Esto me diréis, lógico, pero seguro que es habitual que si habéis cortado pan, mováis la tabla para expulsar todas las migas que quedan y se corte en ella el pan, la lechuga, para después hacer una ensalada.
que no sufre ningún cambio, ninguna modificación, ¿vale? Esa lechuga directamente va al bol de la ensalada y se echa aceite y ya se lo come alguien. Vale, pues alguien que sea intolerante o alérgico al gluten, esta simple acción hemos conseguido contaminar de gluten la lechuga. Aunque hayamos limpiado la tabla con un trapo, le hayamos pasado un poco el agua. Si no la hemos fregado bien, pueden quedar restos de gluten. Esto es ahora si os vais a los envases de ciertos alimentos, que es muy habitual encontrar que ponen los alérgenos que lleva y también pone puede contener trazas de, ¿vale? Esto sería lo de la lechuga. Puede contener trazas de gluten, pero como seguro que no lo vamos a poner en la carta de un restaurante a una persona alérgica al gluten, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, esto es por eso es la importancia de ser conscientes de que puede venir alguien que le pase esto y esto yo lo he visto, que ha pasado, ¿vale? O sea, no es que me lo invente, es que lo he visto. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y en lo del cuchillo del mismo color? Pues lo mismo. Si cortamos con un cuchillo el pan, pues, después no podemos cortar la lechuga porque estamos contaminando la lechuga con el gluten, ¿vale? No importa que no sean de colores, se pueden saber qué cuchillo es para qué cosa. Normalmente alguien que está en cocina sabe qué cuchillo se utiliza para qué cosas, entonces esto no hace falta que sea tampoco de colores. Las máquinas son piezas de fácil desmontaje, se pueden limpiar después de cada uso, o sea, no se pueden, se deben limpiar después de cada uso porque si no se pueden quedar microorganismos. Lo que se puede es limpiar quien quiera antes porque diga, me apetece limpiarla porque ha quedado polvo, pero es importante limpiarlas después porque si lo dejamos mucho tiempo sin limpiar, se pueden producir gérmenes y pasarse de un alimento a otro. Picadoras, máquinas de corte, etc. Las superficies deben de ser impermeables, fáciles de limpiar, nunca de madera y siempre se han de tener limpias y secas. Para lavado a mano, la normativa dice que se deben de utilizar 2 pilas para fregar, ya que lo ideal sería tener un lavavajillas y que el aclarado fuera de entre 75 a 82 grados. Esto es complicado, ya que si lavamos a esas temperaturas se destruyen no solo los guantes, sino a lo mejor las manos, ¿no? Pero es lo que dice la normativa en un principio. Porque también la cosa es un poquito grave, ¿eh? Yo he conocido casos de que con un vaso de alguna persona, un vaso mal lavado, se puede coger a alguien, pues a otra, por ejemplo, la hepatitis, ¿vale? Entonces, por eso es importante de que esté bien desinfectado cada cosa, ¿no? Por eso esta normativa. Importante que tengamos el lavavajillas, pero a veces no se puede tener porque es un sitio pequeñito. Desinsección y desratización, riesgo importante de contaminación de los alimentos. Hay que tener especial cuidado con ellos. Lo primero es controlar que no salgan plagas. Y si salen plagas, pues hay que poner solución. Vamos a verlo. Medidas preventivas. Primero evitar pues el que no accedan a las zonas de alimentación. Para ello se ponen medidas físicas preventivas y después, si ya han aparecido, pues se han de proceder con la eliminación de plagas. Las medidas físicas son dificultar la entrada a insectos y roedores a través de cortinas, pues eso, tapas o lo que sea que no puedan acceder. Y sobre todo mantener limpias las instalaciones para que no vengan a comer y que no puedan acceder a comidas y bebidas para que no tengan donde comer y no vengan. Los depósitos de agua sobre todo deben de estar tapados herméticamente para que no vayan a beber. Procedimientos de eliminación de plagas. Está prohibido utilizar productos químicos. Sí que se pueden utilizar ciertos productos químicos que son los que utilizamos en casa habitualmente. La lejía, el amoníaco y productos, o sea, si vamos a desinfectar una plaga, pues se pueden utilizar las cajitas que venden en los supermercados sin problema. Pero hay veces que esto no es suficiente porque las plagas pueden ser muy, muy grandes. Para ello hay que llamar a una industria que se dedique a una empresa que se dedique a ello, que sería para desinsectar y desratizar. Y ellos ya sí que utilizan un tipo de
de productos químicos que están autorizados y ya pues lo harán bien porque sabrán qué tienen que hacer, qué tienen que tapar, para qué puede ser grave o para qué no, ¿vale? Y tienen autorización para ello. La periodicidad de los tratamientos depende del tipo de industria, no va a ser lo mismo una industria de despiece de carne, pues por ejemplo que un paz de copas, ¿no? No será lo mismo. Todo el personal debe de estar implicado en si se detecta algún tipo de plaga, hay que avisar, ¿vale? De que hay este tipo de insectos, se ve una cucaracha o algo, hay que poner solución enseguida. Vamos a ver el lavado de manos, aunque hoy en día con esto de lo del COVID, ya sabéis todos cómo lavaros las manos, que hay que lavárselas bien, porque si no te puedes contagiar. Y esto es por el lavado de manos es para reducir la flora bacteriana residente en las manos, ¿vale? Lo que ya de por sí tenemos en las manos habitualmente porque nuestro cuerpo expulsa, pues está compuesto por cosas, tiene ya bacterias de por sí y se van expulsando y si vas tocando cosas, pues se van transportando, que sería lo de las bacterias transitorias, que sería lo que vas transportando. Tocas un ordenador, tocas un móvil y luego vas y tocas alimentos o tocas un perro, ¿vale? Vas transportando las bacterias de un sitio a otro. Por eso es importante lavarse las manos. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Hay que ser conscientes de cuándo lavarse las manos, pero sobre todo antes de empezar a trabajar, antes de manipular productos frescos o crudos, antes de cambiarse los guantes y antes de preparar alimentos. Lavarse las manos después de ir al baño, después de tocarse el cuerpo, la cara o el pelo, después de trabajar con tierra o productos frescos que estén podridos, después de tocar basura, fumar o otras actividades que puedan ensuciar sus manos y después de estornudar o toser y después de tocar el teléfono móvil, ¿vale? Que eso es muy habitual hoy en día y no lo pone ahí, pero lo digo yo. Actividades a evitar. Se debe de evitar cuando estemos manipulando alimentos directamente, fumar, comer, mascar chicle o caramelo, secarse el sudor con la mano, toser o estornudar sobre los alimentos, hablar directamente sobre los alimentos, peinarse o rascarse, probar alimentos con el dedo, manipular el dinero y manipular el móvil. Si no, nos tenemos que ir a lavar las manos. Aspectos de los que debemos informar al responsable, tanto si bueno, antes del COVID, esta diapositiva está hecha de antes, si tenemos COVID o como si tenemos cualquier problema que creamos que podamos tener y estamos manipulando alimentos, debemos de parar debemos de parar de tocar alimentos e ir enseguida pues o a la mutua o al médico que tengáis que os corresponda, porque si tenemos alguna lesión o herida en las manos, podemos pasarlo, como os he dicho antes, igual que os he comentado, que se puede pasar con un vaso, también se puede pasar con alguien que esté manipulando y esté infectado por algún tipo de enfermedad. Si tenemos diarrea, náuseas, vómitos o fiebre, si tenemos secreciones anormales por la nariz, orejas u ojos. Parar de tocar alimentos y avisar al responsable e ir al médico. Técnica para lavarse las manos. Ya sé que todos sabéis cómo lavaros las manos, pero yo os voy a explicar la que sería la correcta en cuanto a lo que es la normativa de sanidad. Como veis en la pantalla tenemos una foto como con un monomando que tiene la parte plana. Esto es para que podamos darle con el brazo y no se tenga que tocar el grifo para poderlo abrir. Y lavarse las manos y enjabonárselas hasta el antebrazo. Como los médicos, ¿no? Eso es para, para a lo mejor para que no suban o vayan caminando los gérmenes. Lavarse bien las manos con el jabón, que al ponernos el jabón debe de ser también dispensador, no se puede tocar tampoco el aparato que tengamos donde nos tengamos que poner el jabón. Se puede presionar y tal, pero bueno, no puede ser una pastilla reutilizable. Aclararse bien las manos y si quedan restos de suciedad, pues volver a repetir la operación. Cuando volvemos a apagar el grifo, otra vez darle con el brazo. Y yo pongo el ejemplo aquí siempre de la custodia cuando nos vamos a Mercadona con bolsas de otro supermercado de la calle y queremos dejar el de custodia las bolsas que llevamos en la consigna, ¿no? Metemos 1 euro, ¿no? La cerramos, nos vamos a comprar y cuando salimos las volvemos a recoger, ¿verdad?
Bueno, pues yo comparo esto con lo mismo. Si las bolsas son los virus que ya llevas en las manos, abres el grifo y lo tocas con las manos. Estás dejando en consigna esos virus. Te lavas las manos y cuando acabas de lavártelas bien desinfectadas, lavaditas, que te has echado gel y de todo, cierras el grifo. Pues estás recogiendo tus bolsas, tu consigna, ¿no? Lo que has dejado en consigna, que son los virus que pusiste en un principio. Imagínate, ¿no? Si vas a un bar que todo el mundo va tocando el grifo. A mí no tenéis que ver cuando voy a un bar, sujeto la puerta con el pie, me lavo las manos, no sé qué, y no, si tengo toallitas reutilizables con la misma toallita, abro la puerta, ¿vale? Porque, bueno, todo, pues soy muy consciente de todo esto. Pero sobre todo si se está en un restaurante, cuando vamos a secarnos las manos también, toallitas y secador, no se puede ser reutilizable los trapos, no pueden haber trapos reutilizables. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? De que no vayamos a recoger lo que acabamos de dejar en el grifo. Esta sería la técnica de lavado de manos y vamos a ver recomendaciones que yo os he resumido para que no tengáis que estar estudiando el libro que os vaya a pasar, el PDF que tiene más de 50 páginas. Tendría más porque he resumido también lo que son la parte de las alergias, ya que si entráis a la normativa también vais a poder ampliarlo. Hay un libro muy largo en el que podéis sacar todas las normativas, ¿no? De lo que serían de lo que tiene sanidad. Pero aquí yo lo que he hecho es eso, coger todo lo importante y ponerlo en normativas y yo os las explico y no tenéis que leeros el libro, pero aún así os pasaré el PDF. Primero, proteger las heridas con cubiertas impermeables, pero no tiritas. Las tiritas típicas que utilizamos en casa no están prohibidas, podrían caerse y acordaros que era contaminación física. Mantener limpias las instalaciones y utensilios. Preparar los alimentos con la menor antelación posible a su consumo. Mantener los alimentos cocinados al calor, no inferior a 70 grados, hasta el momento de servirlos. Nunca se dejarán a temperatura ambiente. Los alimentos ya recalentados no volverán a recalentarse en más de una ocasión, ni almacenarse, ni siquiera en el frigorífico, porque además si lo habéis hecho, veréis que tiene muy mal sabor y esto es que se produce una reacción química con el agua. Probad a calentar agua, dejadla enfriar y probad a calentar otra vez ese mismo agua, como 2 veces más. Veréis cómo ese agua tiene un sabor raro. Se evitará tocar los alimentos directamente con las manos. Cuando tengamos que probar un alimento, utilizaremos una cuchara limpia, sobre todo cuando se hacen caldos, paellas, fideuá, ¿no? Hay que probarla con la cuchara. Los alimentos congelados que vayan a utilizarse deben descongelarse en el frigorífico a baja temperatura mucho tiempo o en el horno microondas a alta temperatura poco tiempo. Nunca a temperatura ambiente. No, porque pasa lo mismo, ¿vale? Con lo del recongelado, como se produce una reacción química también con todo esto. Bueno, con esto se produce que lo estás descongelando, si lo dejas un bloque, lo de dentro todavía está congelado, mientras que lo de fuera ya está descongelado. De esta manera, digamos, se está estropeando lo que ya está descongelado, mientras que lo de dentro no, ¿vale? Lo de recongelar los alimentos ya descongelados es lo que se produce la reacción química otra vez, que no sé qué pasa, que si recongeláis algo ya congelado, que se ha descongelado, pues sabe mal, ¿no? No sé, no es conveniente. Las frutas y verduras hay que lavarlas, pues en su superficie puede quedar resto de pesticidas, que es contaminación química, que si se ingieren pueden ocasionar trastornos, como hemos visto antes, pero además también porque pueden quedar restos de larva o tierra, que también puede ser fatal. Eso sería contaminación física en ese caso, ¿no? Encontrarte cositas de estas. Y esta es la diapositiva específica del huevo, porque los huevos son muy contaminantes y son peligrosos. Entonces, hay sitios en los que utilizan directamente huevo pasteurizado y así se evitan de problemas. No, nadie les va a poder decir nada porque no han utilizado huevos. Este huevo es como en unas garrafas. Cuando se va a utilizar se va a hacer una tortilla, en vez de batir huevos, pues se echa el líquido este. O cuando se va a hacer una mayonesa, aunque las mayonesas suelen venir ya hechas, etcétera, ¿no? Porque las normativas son bastante estrictas. Hay que evitar el consumo de huevos fritos, tortillas y revueltos poco hechos. Almacenar los huevos en lugar fresco y seco, evitando su contacto con otros alimentos.
Antes y después de la manipulación de los huevos conviene lavarse las manos, aunque los huevos hoy en día son de origen industrial y entonces ya vienen lavados y no hay ningún problema, ¿vale? Con ello. Utilizar primero los huevos que estén más tiempo almacenados. Esto es lo de la rotación, que dejamos los huevos más nuevos detrás para coger primero los más antiguos. De esta manera no se nos van a caducar los huevos, ¿vale? Y vamos a ir cogiendo los más antiguos siempre. No se deben utilizar huevos cuyas cáscaras estén rotas o sucias. Un huevo que se ha cascado, aunque se debe de utilizar enseguida, si hemos visto que se ha cascado en el momento, porque si entra aire y pasa mucho tiempo que esté en la nevera, un huevo que ha entrado aire puede ser fatal para la persona que lo consuma, le puede sentar súper mal. Pues hay que tener mucho cuidado. Y los alimentos que contengan huevos han de ser consumidos inmediatamente tras su preparación. Se deben guardar muestras testigos en las comidas preparadas y elaboradas. Esto lo hacen algunos restaurantes por si viniera alguna inspección de sanidad o si tuvieran una denuncia para saber alguien que a lo mejor que se ha contaminado con ciertos alimentos, qué ha pasado, por qué se ha contaminado. Con estas muestras testigo, que suelen ser pequeñitas, se las llevan al laboratorio, lo analizan y ven a ver si realmente se ha contaminado en este sitio o qué. No se debe de llevar cuando se está manipulando alimentos nada, relojes, anillos, aretes, pulseras durante el lavado y la manipulación, ¿vale? Ni piercings ni nada. A veces cuando se está incluso en caja tampoco os los van a dejar llevar, pero sobre todo si estáis en carnicería, pescadería, impensable, ¿vale? Que se pueda llevar nada de esto. Durante la elaboración de comidas nunca se deben utilizar los mismos utensilios para la alimentación, crudos o cocinados, como he explicado antes, que es muy importante no mezclar, claro, es lógico. En restaurantes no rellenar las aceiteras. Los envases que contengan aceite deben de estar cerrados herméticamente y etiquetados, no se pueden rellenar. Y esto no afectará a las vinagreras, ¿vale? Las vinagreras sí que se pueden rellenar, pero el aceite no. Mirar las fechas de caducidad y descartar los alimentos caducados o en mal estado. Sacar la basura todos los días sin dejarlo de un día para otro y no pasar la basura por delante de los comensales jamás o delante de los clientes donde estéis. Yo lo he visto hacer y queda fatal, pero además es que es antihigiénico, ¿no? Pero además es una normativa que lo prohíbe Sanidad. Sería ideal tener una nevera para cada alimento, pero esto a veces no es posible. Cuando se está en un restaurante pequeñito, pues se puede tener una balda para cada alimento y eso también se consigue tener los alimentos separados, ¿vale? Rotar los alimentos, que hemos visto que os he explicado antes, poner lo más antiguo detrás y lo más nuevo delante para que cuando vayamos al revés, lo más nuevo detrás, lo más antiguo delante, para que cuando vayamos a echar mano de un alimento rápidamente no estemos mirando a ver y cojamos enseguida lo que llevan más tiempo. Comprobar temperaturas en las neveras continuamente para no romper las cadenas del frío. Romper la cadena del frío es cuando subimos sube y se baja la temperatura bruscamente, cambia de calor a frío y vuelve otra vez a caliente, vuelve otra vez a frío. Se congela, se descongela. Eso sería romper la cadena del frío. Análisis de puntos críticos. APPC, son las siglas APPC. Este sistema es una herramienta de trabajo basado en la prevención y orientada a garantizar la seguridad de los alimentos que llegan al consumidor. Fue desarrollado por la NASA y es una medida obligatoria desde 1993. Se suele llamar control de calidad. Aunque hay ciertos sitios que todavía no saben cómo encontrarla, pues eso, hay que entrar en la página de Sanidad o pedírselo a Sanidad, porque en sí no existe, sí que hay empresas que hacen cursos de análisis de puntos críticos, pero no existe como tal un curso. Porque esto es, o sea, así como si quieren saber si tienes el curso manipulador de alimentos hecho y enseñas el certificado como que sí que lo has hecho, lo de análisis de puntos críticos lo que quieren ver es que estás poniéndolo en práctica. Para ello se necesitan tener ciertas fichas. Pues si viene un inspector de sanidad, le podéis pedir que os facilite cómo sacarlas. Suelen estar gratuitas en la página de Sanidad, en PDFs. Hay unos libros que explican cómo se hacen y se saca
lo que es los PDFs. Ahí dentro del PDF hay unas fichas imprimibles que se imprimen y se puede llevar este control. Este control no es más que el apuntar lo que sería la fecha de cuando entra, quién lo ha traído, ¿vale? quién ha sido el proveedor, fecha de caducidad, etcétera. Todo lo que se pueda apuntar sobre el producto. Es como unas fichas de Excel en las que se va anotando todo. No es más que eso, ¿vale? Y se va anotando a mano o se puede llevar en ordenador, depende de cada sitio, ¿vale? El análisis de puntos críticos o control de calidad. Bueno, esto es donde se pueden descargar, pero no os lo voy a... Si alguien necesitase saber dónde están, que nos lo puede decir por privado, nos puede escribir a Tecniestudio y les podemos decir dónde lo podéis encontrar, ¿vale? Para poder descargar este tipo de fichas. Pero vamos, si no lo pide el inspector de sanidad o si ya lo tenéis aplicado, pues ya está, no necesitáis más complicación. Normativas de los alérgenos. Este es un reglamento europeo que salió en 2000, se puso en vigor en 2015. Es el reglamento 1169/2011, ya que en los últimos años el número de personas que sufren alergias o intolerancias alimentarias se ha multiplicado por 2, hasta el punto de que más del 10% de la población declara algún tipo de intolerancia. Esto es por esto que salió el reglamento europeo en 2014, no, ya en 2015, porque fue en diciembre, entró en vigor y aquí ya todas las personas que tenían el certificado de manipulador de alimentos tenían que actualizarse, ya que había que tener esta normativa actualizada. No es que se pida tampoco ningún carnet especial para ello, pero sí se requiere el tener la información quienes estén manipulando alimentos y ofreciendo alimentos, ¿no? Entonces, esta normativa dice que el comerciante y empleados están obligados a informar y advertir de su presencia en los alimentos, aunque solo hayan trazas. Trazas es lo que os he comentado antes con la tabla, cuando limpiamos la tabla del pan y cortamos la lechuga, ¿vale? Estos serían trazas. ¿Por qué ponen en los envases de los alimentos que pueden contener trazas de cacahuete o trazas de lo que sea, de cualquier alérgeno? Pues porque a lo mejor para curarse en salud y para no tener problemas después con denuncias, han realizado han hecho un alimento, por ejemplo, una cinta transportadora de frutos secos. Transportan en esa cinta, pues a lo mejor un cereal que no tiene gluten, como pueda ser el maíz. Pero por encima pasa otra cinta transportadora, porque ahí va, claro, a veces van a tope, ¿no? Y entonces que sí que tiene gluten de otro cereal. Por ejemplo, no sé, cualquier cereal que contenga gluten. Y entonces puede ser que caiga sobre ese alimento o simplemente que donde han puesto un alimento con gluten lo hayan quitado y hayan hecho como he comentado antes con la tabla, lo hayan limpiado un poquito y pongan otro alimento. Pues por eso puede ser que contenga trazas, porque tendrían que haber desinfectado toda la línea, a lo mejor, ¿no? O tienen que llevar un trato especial para que no quede ningún resto, porque si alguien se contaminase con gluten por culpa de poner que no contiene gluten, porque el maíz, por ejemplo, no contiene gluten y tienen que poner que contiene, si por ejemplo hacen estas cosas, pues si alguien denunciase porque no han puesto que contiene gluten o que contiene estas trazas, podrían tener problemas, ¿no? Podrían tener denuncias. El objetivo de este reglamento es el de facilitar la información de los alimentos con alérgenos a los consumidores. Deben cumplirlo todos aquellos establecimientos que ofrezcan alimentos no envasados entregados por colectividades como restaurantes, bares, caterings, panaderías, heladerías, pescaderías, carnicerías, todos. Antiguamente, antes de 2015, eran todas las empresas que envasaban alimentos, incluida una carnicería que envasaba, no sé, que fabricaba salchichas o hamburguesas y las vendía, tenía que etiquetarlas, tenía que poner si tenía trazas y todo. Pues hoy en día son también las empresas que están exponiendo alimentos no envasados, como puedan ser los restaurantes, ¿vale? Sobre todo. Pero hoy en día todos tienen que poner las trazas. ¿Y qué pasa si no se cumple esta normativa? Pues en caso de que un cliente o consumidor final sufra una reacción alérgica o intolerancia, con esta normativa la responsabilidad recae sobre el comercio, que puede enfrentarse a sanciones que van de los 6.000 a los 600.000 euros. Porque imaginaros que una persona
que una persona tiene algún problema, ¿no? Vale. La información alimentaria se debe a... La información alimentaria obligatoria se indicará en un lugar destacado de manera que sea fácilmente visible, claramente legible y en su caso imborrable. En modo alguno estará disimulada, tapada o separada por ninguna otra indicación o imagen ni por ningún otro material interpuesto. ¿Cuáles son los alérgenos de los que se debe informar? El reglamento establece como obligatoria la información sobre todo ingrediente que cause alergia o intolerancia, se utiliza en la fabricación o elaboración de un alimento y siga estando presente en el producto acabado, aunque sea de forma modificada. Estos son los alérgenos de los que se debe informar. Como veis, dice todo ingrediente que causa alergia. Hay muchos más ingredientes que causan alergias, pero no están aquí. No sé, hay gente que tiene alergia a las fresas, al melocotón, al plátano, pero no está puesto aquí. Pues son los que marca esta normativa, ¿vale? Entonces, ahora los vamos a ver uno por uno. Sustancias o alérgenos, alérgicas, ¿no? La alergia a los alimentos es una respuesta inmune exagerada del organismo cuando entra en contacto con un alérgeno alimentario. Las personas alérgicas producen además anticuerpos específicos llamados inmunoglobulinas E. El mismo alérgeno alimentario no produce los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Incluso en la misma persona, una persona que consume un producto, un alimento, varias veces no va a sufrir el mismo problema, la misma reacción incluso. Una intolerancia alimentaria es una condición en la que se producen efectos adversos no producidos por inmunoglobulina E tras ingerir un alimento en concreto o un ingrediente de un alimento elaborado. Las personas que sufren una intolerancia pueden consumir pequeñas cantidades sin que se den síntomas, como pueden ser hasta 20 partes por millón. Las más conocidas de ellas son la lactosa y el gluten. Alguien puede consumir y no tiene por qué darle así una alergia, sino que es alérgico, pero puede consumir poquito. Y ahora vamos a ver el listado de los 14 alérgenos de los que se debe informar al consumidor. 1. Cereales que contengan trigo, centeno, cebada, avena, espelta, camuto, bueno, todo lo que serían los cereales que contengan gluten, y si tenemos alguna duda, pues es mejor informar si no sabemos si ese producto lo contendría o qué, ¿no? Lo que no sepamos seguro es mejor ponerlo. Esto es porque luego os voy a enseñar cómo alguien podría elaborar una carta de manera fácil, ¿vale? Una carta de un restaurante poniendo lo de los alérgenos. Crustáceos y productos a base de crustáceos. Huevos y producto a base de huevo. Y todos sus derivados siempre, ¿eh? Pescados y producto a base de pescado. Cacahuete y productos a base de cacahuete, aunque este es un fruto seco de cáscara, que ahora vamos a verlo, que también se ha de informar. Soja y productos a base de la soja. Leche y sus derivados. Otra vez nos aparece, veis, frutos de cáscara, todos los alimentos que lleven cáscara y el cacahuete lo han separado. Apio y productos derivados del apio. Mostaza y productos derivados de la mostaza. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. Y dióxido de azufre y sulfitos. Esto es como un conservante que se echa a los alimentos. Pueden darse ya en los vinos, es muy habitual tenerlo. Y bueno, para saber si se contiene sulfito, simplemente mirar la etiqueta, porque si no se echan, no se contienen, ¿vale? Por ejemplo, si se echan sulfitos a alimentos elaborados, como puedan ser las hamburguesas o las salchichas, pero eso se sabrá porque es se echa, ¿vale? Altamuces y productos a base de altamuces. Y por último, moluscos y productos a base de moluscos. De los aceites o grasas también se debe informar, ¿vale? Son 14 alérgenos más los aceites o grasas, es lo que pide esta normativa que se debe informar. Los aceites o grasas de origen vegetal se podrán agrupar en una lista de ingredientes bajo la denominación de aceites vegetales o grasas vegetales, seguidos de la indicación de origen vegetal específico, ¿vale?
esto es sí, pues sí, porque bueno, hay personas que también son alérgicas al aceite de oliva, pero también hay que informar si, por ejemplo, un aceite es de palma o algún otro aceite. Aunque en España no son los inspectores no le dan mucha importancia a ello, ¿no? Entonces, cuando alguien elabora una carta aquí en España, lo que hacen es que ponen un cartel como que este restaurante cumple o este establecimiento cumple la normativa de tal, 1169/2011 de alérgenos y tal, y si alguien lo necesita, que pida la carta, ponen. Pero eso no es estar cumpliendo la normativa porque, como habéis visto antes, en el reglamento indicaba que no debe estar tapada ni interpuesta por ningún otro material interpuesto, que debe estar perfectamente claro, ¿vale? Debe estar cara al público. Entonces, realmente no se está cumpliendo, pero en España, que los inspectores, que son los que mandan, en un principio este tipo de acción pues está permitido, ¿vale? Entonces, esta sería una carta de un ejemplo de un bar en el que se han elaborado, digamos, un cocinero se pone a mirar a ver qué es con lo que elabora cada alimento. Aquí se pone el alimento elaborado, aquí arriba se ponen los símbolos de los alérgenos, porque puede venir un inglés, un alemán, un francés y no entender las palabras en español y ser alérgico al pescado. Ve el símbolo del pescado, ya sabe que puede tener, pues eso, su alérgeno, ¿no? El que no puede consumir. Y ya sabe que no puede consumir mirando su listado. Entonces el cocinero coge y empieza: tortilla de patata, ¿qué tiene? ¿Tiene gluten? No. ¿Tiene huevos? Sí. ¿Qué más tiene? Ya está. ¿Y qué tipo de aceite? Aceite de oliva. Cortezas, tal. Tiene gluten, tiene pescado, tal. Sepia, ¿qué tiene? Pescado, ¿vale? Y entonces se va marcando con crucecitas lo que tiene y se va indicando qué tipo de aceite, si es que lo lleva. También hay una manera de hacerlo más chula, que es llevándolo a una imprenta. Entonces, la imprenta, hay dos formas: uno que sea la imprenta que lo haga y otra que lo podemos hacer en un ordenador y si sabemos hacerlo, pues ir poniéndolo también, ¿vale? Quedarían así más monos, pero llevándolo a una imprenta, pues es, claro, más cómodo, ¿no? Hay que indicar qué símbolos son los alérgenos y marcarlo después de cada precio. Y hemos terminado el curso de manipulador de alimentos. Entonces, ahora tendréis que pasamos a hacer el examen, ¿vale?